Luchi, ¿vos de qué querés? Hay de manzanilla y hay de frutilla hoy. Yo voy a tomar el de manzanilla, que me encanta. El de frutilla es muy rico. ¿Qué te parece? Delicioso. Divino, divino. Riquísimo. ¿Cómo les va? Acá estoy jugando con mi gatita Kiki, que hoy se negó a irse, no quiso saber nada, así que le estoy invitando a tomar un té. Miren, por favor, a ver, yo les voy a poner en mi mano, porque este juguete es una maravilla. Mi tacita de té, que de verdad está buenísimo. Miren lo que es para jugar con las niñas, para decorar nuestro hogar, para reírnos un rato, disfrutar del tejido, pero sobre todo jugar. Con ese niño interno que tenemos, no hay que perderlo jamás, nunca. El buen humor, disfrutar del tejido, disfrutar de estas bellezas. Miren lo que son estas teteritas, muy graciosas, muy chistosas. Acá podemos hacer muchos colores, decorarlas como más nos guste, jugar con nuestras niñas, con nuestros niños, compartir un ratito entre el arte y disfrutar un poco de esa niñez que tenemos, decorar y obviamente tejer al crochet, que es lo que tanto nos gusta. Yo le estaba convidando un tecito a Kiki porque como no se quiere ir, pero ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas, estas tacitas de té, este juego de té con su tetera, platito, saquito de té y a divertirnos un rato? Nos vamos a tejer, ¿qué les parece? No voy a tomar de este, voy a tomar de este. Esta es mi taza. Bueno, como les mostraba, el jugar, el mantener ese niño interior. Vamos a seguir jugando con nuestras tacitas de té. Se las quiero mostrar más en detalle, acá que está más cerca. Miren, este té, por ejemplo, me indica que es de manzanilla y no se rían. Este es el saquito de té. Miren, por favor, unas florcitas ahí como para decorar, unas piedritas. Está bastante armado para jugar. Miren lo que son estos platitos. Tienen unas mostacillas bordadas, pero eso es, si ustedes lo desean, se lo agregan. Todos son detalles. Esta es la teterita, por favor. Miren qué cosa bonita. Les voy a comentar. Cuando yo llegué aquí a Bariloche, al poco tiempo fuimos con mis hijas a vender a la feria. Y me acuerdo haber hecho juegos de estos té que volaban, porque es un trabajo original, es un trabajo precioso que lo hacemos en una tarde, nos dedicamos para adornar nuestra casa también, porque no solo para las niñas, porque es tan bonito, es tan lindo tejer estas cosas tan pequeñas, tan lindas, tan graciosas, que uno lo disfruta. Así que en un ratito se tejen algo precioso como el que vamos a hacer ahora. En este caso vamos a hacer este jueguito que yo ya adelante tengo mi tacita. Vamos a hacer la tetera y la otra tacita con su plato y obviamente su saquito de té. Bueno, ¿qué les quiero comentar? Ustedes pueden, como digo siempre voy a decir lo mismo porque cada uno elige el material que más le gusta para tejer. Por lo general esto se tejería quizás con hilo de algodón. Podrían tejerlo con hilo de algodón, el que está acostumbrado. A mí me gusta usar estas lanitas finitas porque los colores son muy vivos, son muy alegres y es lo que a mí me gusta. Pero ustedes elijan el material con el que se sienten cómodos y con el que puedan trabajar. Mejor lavable es todo, obviamente con agua caliente no lo vamos a lavar. Esto, si quisiéramos lavar, que los chicos juegan, o tiene un poquito de tierrita cuando uno lo deja en alguna repisa, se enjuaga y listo, no pasa nada. Los colores se mantienen, el tamaño, no cambia nada, solo que como es lana acrílica no podemos lavarlo con agua caliente. Eso es lo único que tendría, pero la verdad se pueden hacer juguetes como hemos hecho muchas veces aquí en el canal, muchos muñecos con estas lanas, y también lo podemos hacer con hilo de algodón. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Alguna agujita que si quieren bordar. Yo no soy experta en bordado, pero me gusta jugar y ahí unas vueltitas para hacer unas pequeñas flores como para terminar de decorar. Una aguja de coser, hilo común,
este hilo de coser, una aguja de esas bien finitas para poder pasar las mostacillas, si es que le van a poner mostacillas o algún tipo de piedrita, un hilo al tono, un poquitito de vellón, muy poquito porque es para la tetera, miren, no lleva prácticamente nada. Bueno, las piedritas, algún cartoncito, algún papelito que a ustedes les guste. Miren, para hacer la etiqueta del... Este va a ser un tecito de frutilla, ¿ven? Tiene una frutillita de un lado y del otro lado tiene escrito la palabra té. Bueno, y la aguja, para que tenga cuerpo, yo lo tejí con este material doble, que son mis lanas acrílicas que uso siempre, que es una lana como para tejer a máquina o para hacer ropita de bebé. Por eso es así tan finita. Entonces yo la tejo doble. ¿Por qué? Porque estoy buscando que tenga cuerpo. Entonces mi aguja es número 3 de aluminio. No es tan gruesa, es finita. Puede ser una 2,5 en acero o 3 ceros también podría ser, como para que el tejido quede bastante compacto y quede bien armadito. ¿Ven? Lo único que es simple aquí, por ejemplo, es este para hacer el saquito de té porque es muy, muy pequeñito. Entonces no usamos la lana doble. Pero bueno, el material que ustedes tengan en casa, prueben, intenten. Quieren hacer unas tacitas un poquito más grandes y tienen un material un poquito más grueso, lo pueden hacer también para jugar. Las niñas les encanta y queda bonito también. Así que lo podemos hacer igual. Bueno, eso es todo. Nos ponemos a trabajar. Bueno, acá tengo mi hebra doble y vamos a comenzar por el platito. El platito vamos a hacer un anillito mágico y dentro del anillito voy a tejer 8 puntos bajos. Acá tengo mi cadenita, la primera. Dentro de este anillito ven que voy trabajando con la lanita doble. Aquí adentro voy tejiendo puntos bajos, 8 en total. Acá tengo 2, 3 y me quedo tejiendo. Una vez que tengo los puntitos, cierro bien ajustado ahí. Y vamos a cerrar la hilera con un puntito deslizado. Vamos al primer punto y cerramos. Ahora, dentro de cada uno de estos 8 puntos vamos a tejer un aumento. O sea que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno que me encuentro. Acá tejo 2. Voy al lado, me voy llevando esta hebra de inicio. Tejo otros 2. Y así hasta dar toda la vuelta me voy a encontrar con 16 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Bueno, acá cerré la hilera. Voy a levantar una cadenita y voy a tejer un punto bajo y un aumento. Así toda esta vuelta. Un punto bajo y un aumento. Me quedo tejiendo hasta llegar nuevamente a dar toda la vueltita. Di toda la vuelta, tengo 24, corté la hebra, 24 puntitos hay. Y ahora lo vamos a combinar con otro color. En mi caso, yo elegí este naranja divino. Este lo voy a reservar porque luego lo vamos a usar para la manijita. Entonces vamos a dar las últimas 2 vueltitas, pero miren lo que vamos a hacer. No voy a hacer aumentos acá, voy a cortar porque tengo un nudito. No voy a hacer aumentos, pero sí voy a tejer flojitos. Si ustedes lo desean, tienen una agujita un poquito más gruesa, que puede ser un 3,5. Esta es número 3, dijimos. Un 3,5 y si no, si se animan, aflojan el punto, porque no voy a hacer aumentos. Simplemente voy a tejer puntos bajos. Entonces, hago una cadenita y tejo mi primer punto bajo y estiro. Lo voy a hacer bien flojito. De paso me voy llevando estas colitas y las voy envolviendo con el tejido. Entonces salto al lado, aflojo y tejo el punto bajo. ¿Ven? No ajusto para nada, pero si ustedes no logran hacer el puntito flojo, entonces directamente agarran una agujita un poco más gruesa, un 4,5, un 4, y hacen esta última hilera con puntos bajos pero sin aumento, ¿sí?
Bueno, me voy a quedar tejiendo. Miren que yo lo hago bien, bien flojito. Estiro y cierro, pero tampoco lo ajusto cuando cierro, ¿ven? Entonces esto se mantiene plano, es un círculo, pero se mantiene bien planito, no se cierra, ¿ven? Pero bueno, ya tienen el truquito que si no, cambian la aguja, lo hacen con una agujita un poquito más grande. Me quedo tejiendo. Ahora termine y vamos a dar una última vuelta, pero voy a hacer todo puntos cadenitas, o sea, un punto deslizado, que siempre bordamos con las cadenitas. También vamos a hacer el mismo movimiento. Yo voy a empezar a hacer sobre el borde del punto bajo, pero voy a estirarlo. No quiero un punto ajustado para que no se frunza. Entonces, este detalle le hace apenas un bordecito al plato, que la verdad que queda muy bonito. Entonces, miren, lo voy estirando bastante. También pueden continuar con una aguja un poquito más grande si no les sale de hacer un punto flojito. ¿Ven? Entonces le queda cierto grosor al platito y le queda como un bordecito. Queda muy muy bonito, más allá que luego vienen las mostacillas bordadas si uno lo desea. Así que bueno, me quedo a dar toda la vueltita y ya terminamos con el platito, por ahora. Bueno, acá este sería el último puntito y vamos a hacer así. Retiro. Yo ya corté la hebra, miren, dejé una hebrita un poco larga porque luego la voy a enhebrar en una aguja. Me voy por detrás y vengo aquí hacia adelante con la aguja, salgo al medio del punto, engancho este rulito y me lo llevo hacia abajo. A ver si pasó, si no tengo que hacer de vuelta. Entonces acá la terminación queda perfecta. Lo único que nos quedaría hacer es un nudito y esto lo voy a enhebrar en la aguja. Ahí tiene un poquito ahí. Lo enhebro en una aguja lanera y lo vamos a esconder, ¿sí? Y entonces este sería, miren lo que es re bonito el platito este. Bueno, luego me voy a dedicar a bordar cuando ya tengamos todas las piezas terminadas. Le pongo algunas mostacillas y lo hacemos todo junto. Me quedo limpiando esta piecita y ya comenzamos con la taza. Para la tacita vamos a empezar igual con un anillito mágico. Y dentro de este anillito vamos a tejer 10 puntos bajos. Acá tengo 1, 2, 3 y así me quedo a completar los 10 puntitos. Una vez que tengo los 10, cerramos también bien apretado y cerramos la hilera con un puntito deslizado. También aquí vamos a hacer aumentos. Entonces levanto una cadenita y en el primer punto voy a tejer 2 y así sucesivamente. En cada uno de los puntos tejo 2 puntitos bajos. Nos vamos a encontrar con 20 puntitos. Me quedo tejiendo. Bueno, y ahora que tenemos los 20 puntos, vamos a seguir tejiendo hileras con 20 puntos. Ahí, ¿ven? Un punto por cada punto que me encuentro. Me quedo tejiendo toda esta hilera. Bueno, acá cerré la hilera y ya empieza como a cerrarse porque yo no estoy haciendo aumentos. Esto lo voy a girar para este lado porque quiero que el punto, el derecho, sea de este lado, ¿no? Si no me quedaría al revés, ¿ven? Entonces vamos a seguir tejiendo. Bueno, me voy a quedar a tejer unas 4 hileras más. Hicimos una, tejo 4 hileras más y les muestro cómo seguimos. Pero es simplemente tejer así en circular, ahí, sin ningún tipo de aumentos. Lo repetimos 4 hileras más este movimiento y después les cuento. Bueno, acá llegué a la última hilera. En total son 7. Desde el centro cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y acá vamos a hacer el bordecito igual que hicimos con el plato. ¿Ven? Ahí ese puntito cadena o un punto deslizado. Entonces ayuda a que tenga un mejor borde, con un poquito más de cuerpo. Entonces, sin cortar la hebra, vamos a seguir
tejiendo con este puntito deslizado o cadenita de bordado con el ganchillo. ¿Ven? Porque se va formando una cadenita muy bonita. Y le hace un borde bastante gruesito que nos ayuda a formar bien el bordecito de la taza. Bueno, así me voy a quedar tejiendo y la terminación es igual que hicimos con el platito. Vamos a entrar con la aguja desde atrás, nos llevamos la hebra hacia abajo, o sea, hacia adentro de la taza, y luego hacemos el nudito y escondemos esa hebra. Y listo, estamos terminando con la tacita. Nos faltaría ahora la manijita. Miren qué bonita como les tiene que quedar. Acá está la unión, que prácticamente no se ve, pero bueno, acá mismo donde está la unión vamos a colocar la manijita. Pero miren, realmente no se nota cuál es la unión de la vuelta. Y con este bordecito que le hicimos queda muy bonito, queda mucho más resistente el bordecito de la taza. Bueno, para la manijita en realidad es una cadenita. Yo no lo tejí con 2 hebras, sino que la cadenita la tejí con 4 hebras para hacer solamente una cadena y listo. Entonces con eso nos alcanza como para que tenga cuerpo y nos sirva como manijita. Miren, con las 4 hebras y la misma aguja, así bien ajustado. Dejo una colita aquí porque luego hay que atar con estas mismas hebras. Vamos a darle unas puntaditas y las sujetamos. Y simplemente es tejer 7 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es todo. Miren, voy a cortar. Dejo un poquito para poder coser luego. Ahí. Tiro. ¿Qué vamos a hacer? Una de estas hebras, esta la voy a enhebrar y me la voy a ir llevando por dentro del lado de atrás de la cadenita, por aquí. Bueno, si ustedes eligen y la quieren hacer de este lado la manijita, lo pueden hacer también. Del lado que quieran, eligen cómo hacer la manijita. Entonces, una de las colitas, esta que es más cortita, la voy a enhebrar en una aguja y me la voy a llevar por aquí adentro y la voy a esconder. Me quedo con esta para darle unas puntaditas aquí y de este lado hago exactamente lo mismo. Una de estas colitas, porque eran 4, una de estas la voy a llevar por aquí adentro y la pierdo, y la otra la voy a dejar para coser aquí abajo, ¿ven? Me quedo con una de cada lado. Entonces con esas dos mismas colitas la enhebro en una aguja y le doy unas puntaditas, escondemos por dentro de la manija lo que sobra y cortamos. Eso es todo. Luego, cuando terminemos todo el juego, vemos cómo le vamos decorando entre mostacillas y la florcita esa que queda. Pero miren qué bonita que queda este jueguito divino, divino. Y muy fácil la manijita. Así que me voy a quedar haciendo este trabajo que es muy simple y ya seguimos con la tetera. Bueno, acá lo cosí, ¿ven? Con una hebrita le di unas puntaditas y para esconder la hebra por el lado de adentro de la cadenita. Y arriba exactamente igual, con una puntadita sin pasarnos para este lado. Si notan, no se ve el verde. Es simplemente pellizcar un poquito y nos queda la manija. Luego la vamos a decorar. Entonces, ahora vamos a empezar con la tetera. La tetera, como ven, tiene una parte en un color y la parte de arriba en otro. ¿Sí? Ustedes van a combinar si quieren porque queda muy bonito combinando los dos colores. En este caso tenemos naranja y verde, así que voy a hacer la parte de abajo verde y luego la parte superior en naranjita. Así que vamos otra vez a hacer un anillito mágico y cargamos igual que la taza, 10 puntos. Ahí me quedo tejiendo. Tengo los 10 puntitos, ya cerré la hilera y repetimos exactamente igual que la taza, un aumento en cada punto y nos vamos a encontrar con 20 puntos al final de la hilera. Así que me quedo tejiendo porque esto ya lo hemos visto. Tengo los 20 puntitos. Ahora vamos a repetir 3 hileras con 20 puntos. Así que miren qué fácil. Que les quería comentar, el trabajo este queda bien compacto. Y así tiene que ser para que tome cuerpo este jueguito de té.
No estamos buscando hoy un tejido flojito. Así que por eso elegí una aguja más pequeña de lo que necesitaríamos para este grosor. Me quedo tejiendo esas 3 hileras con 20 puntos y ya les comento cómo cambiamos de color y cómo sigue. Acá terminé esas últimas 3 hileras, en total tenemos 5. Nos queda así como una tacita. Ahora vamos a combinar con el otro color. Ustedes van a elegir sus colores y espero que hagan muchos jueguitos de té y empiecen a regalar cosas bonitas a las niñas, de la familia o para nosotros. Como siempre digo, esto para decorar queda divino. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a entrar con el nuevo color. Estas colitas me las voy a ir llevando y voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y aquí voy a tejer el otro. Estas las voy a ir llevando igual, más allá de que ahora vamos a hacer un puntito en relieve. Vamos a tomar la lazada y voy a hacer un punto de vareta en relieve. Entonces me voy a ir en esta hilera anterior, no, en la base del punto que sigue hacia abajo, ahí voy a introducir la aguja así, miren, en relieve. Voy a tomar este punto. Entre medio de la hilera anterior y la otra. Entre medio de las dos voy a tomar esta vareta y la voy a tejer en relieve. ¿Ven? Ahí. Ahora, este puntito que está atrás no lo voy a tejer, me voy a ir al lado. Y tejo. Otra vez 2 puntitos bajos. Acá hago 1, 2. Y el tercero vuelvo a repetir este movimiento. Tomo la lazada. Me voy a ir en esta hilera no, en la anterior tampoco, bien en el medio, entre las dos, ahí. Abrazo el punto y tejo la vareta en relieve. Entonces este detalle para dividir los colores y decorar la tetera, miren qué bonito que queda. Así me voy a quedar a dar toda la vuelta. Recuerden que atrás de esta vareta tenemos un punto, este no lo vamos a tejer, sino vamos a hacer mucho aumento. Tenemos que ir al lado. Ahí, tejo otra vez, otro punto bajo y nuevamente el punto en relieve. Así me quedo tejiendo, este sería el de acá, así que ahí lo abrazo. Hasta dar toda la vuelta. Y encontrarme aquí corresponde también, porque acá están los dos puntos bajos. Entonces cuando llego acá, acá corresponde un punto en relieve. Pero va a calzar justito por los puntos que tenemos. Así que me quedo tejiendo a dar toda la vueltita. Bueno, ahí di toda la vuelta. Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a hacer disminuciones. Entonces, aquí hago una cadenita y tejo mi primer punto, un punto bajo. Aquí al lado, con estos dos, voy a hacer una disminución. Tomo una lazada ahí, una ahí y tejo un puntito. Al lado tejo uno solo. Y en estos dos que continúan, hago una disminución. Así voy a dar toda la vuelta. Miren qué fácil. Entonces vamos cerrando esta tetera, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá ya se cerró bastante, vamos a dar una vueltita más y vamos a repetir ese mismo movimiento. Hacemos un punto bajo y una disminución. ¿Qué les quiero comentar? Yo continúo tejiendo, hago el mismo movimiento, un punto bajo, una disminución, toda la hilera, pero les quiero comentar, mientras tejo, que si ustedes quieren hacer otro formato de tetera o la quieren hacer más larga, o la quieren hacer más gordita, eso ustedes a medida que lo van haciendo, ahí jueguen, Como digo siempre, podemos hacer otros modelitos, Si no la quieren hacer tan petiza, la pueden hacer con el cuellito más alto. Eso es una cuestión de divertirse y terminar estos trabajitos tan bonitos. Acá no me queda más para hacer disminución, así que ahí termino. Tan bonitos. Y uno le va poniendo sus propios detalles. Acá cierro la hilera y miren, apenas entra mi dedo. Entonces, en este momento
¿qué me queda hacer? Rellenar. Así que, pero miren cuánto puede llevar de relleno. Nada, porque es tan pequeñito, pero nos queda un orificio chiquitito, así que sí o sí tenemos que rellenar ahora. Y vamos a hacer una hilera más, y lo que pueden hacer, si quieren, tejen 2 puntos bajos y una disminución. Entonces no la van a cerrar del todo, porque como luego viene la tapita, no pasa nada que le quede un huequito, porque al final, cuando pongamos la tapita, cerramos todo porque eso va a ir cosido. Así que si ustedes quieren, hasta le pueden dar una vuelta más sin ningún tipo de disminución. Acá, si nos falta una vuelta más, ustedes pueden elegir. Por eso les decía, ustedes elijan cómo quieren hacer los modelitos de su tetera, por ejemplo. Yo les cuento y les voy explicando nada más. Pero bueno, acá por ejemplo hice una cadenita, voy a hacer el punto bajo, puedo seguir haciendo una disminución y un punto bajo, o puedo hacer toda una hilera de puntos bajos y luego se cierra. Eso es a gusto. Ustedes van a ir eligiendo qué toque, qué detalle quieran agregarle. Si le quieren hacer el cogotito un poquito más largo, también va. Bueno, esta sería mi última vuelta. Estoy haciendo un punto y una disminución. Y aquí yo termino. Porque me voy a quedar haciendo, ven acá, a ver, me quedaría un puntito solo, lo tejo y cierro. Entonces, ¿qué me queda por hacer? La tapita. Yo con el cuerpo de la tetera acá termino. No me preocupo que me queda ese huequito, porque luego viene costura. Entonces, ustedes quieren poner un poquito más de relleno, lo pueden hacer también, Yo la voy a dejar ahí, me voy a esconder esta hebra por dentro y ya les explico para hacer la tapita y lo que sería la exageración tan chistoso que sería la manijita donde sujeta la tapita. Igual que el pico, miren, es muy gracioso porque parece desproporcionado, pero así es para que quede chistoso, que quede divertido. Bueno, me quedo escondiendo esta hebra y busco el verde para la tapita. Para la tapita hacemos un anillito mágico y cargamos 6 puntos bajos. A estos 6 puntos, una vez que cerramos, le damos toda una vuelta de aumentos. O sea que vamos a tejer 2 puntos en cada punto. Nos vamos a encontrar al final de la hilera con 12 puntos. Y luego vamos a cortar, porque hasta ahí va a llegar el tamaño de la tapita. Y vamos a hacer luego, en otro color, lo que sería la manijita de la tapita. Así que me quedo tejiendo y a cerrar esta hilera. Bueno, esto es todo. Ya escondí las hebras porque esto ya lo hemos visto muchas veces. Y aquí va a quedar bien chistosa, la tapita como exagerada, pero así tiene que quedar. Vamos a hacer esta bolita que es la manijita. Hacemos lo mismo, miren, repetimos este movimiento. Hacemos un arito mágico con 6 puntos bajos y luego en la segunda hilera le tejemos aumento. O sea que nos vamos a encontrar al final con 12 puntos igual que este movimiento. Son 2 hileritas que me voy a quedar tejiendo, estas dos, con este color. Y ya les comento cómo continúa lo que sería la bolita que va arriba. Me quedo tejiendo. ¿Ven? Acá tengo el mismo movimiento que hicimos con la tapita. Bueno, ahora vamos a hacer otra hilera más con 12 puntos. O sea que tejemos punto sobre punto. Fácil, fácil, fácil. Me quedo tejiendo. Miren cómo nos queda, como si fuese una tacita. Bueno, ahora vamos a hacer las mismas disminuciones hasta encontrarnos con 6 puntos. O sea que hacemos una disminución tomando ahí 2 puntitos de base, tomamos la lazadita y cerramos. Acá tengo una. Voy al lado y repito este movimiento, 2 disminuciones. Al final de la hilera nos vamos a encontrar nuevamente con 6 puntos. Y eso es todo. Así que me quedo tejiendo. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Acá voy a dejar una hebra un poquito larga porque la tengo que enhebrar.
La voy a enhebrar en una aguja. Pero ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner una nada, muy poquito. A ver si puedo con esta aguja o con una agujita un poquito más gordita. Nos ayudamos para poner el relleno porque tiene un orificio muy pequeño. Bueno, me quedo cargando el rellenito y ya les muestro cómo lo unimos. Bueno, miren, acá está el relleno y simplemente vamos a cerrar un poco. Enhebré con una agujita lanera y con esta misma hebra cosemos a la tapita. Tiene que quedar así, bien gracioso. Ay, se me trabó la aguja. ¿Ven? Porque parece exagerado, pero la idea es que quede chistoso, ¿no? Por lo menos esa fue mi idea. Ahora ustedes, como les digo siempre, ustedes se van a manejar como les guste, como quieren que quede. A mí me gusta que quede así, muy gracioso. Y con esta misma hebra lo apoyamos sobre la tetera y empezamos a hacer puntaditas escondidas. Y si no, enhebran otro tipo de hilo, que puede ser hilo de coser, y van dándole unas puntaditas perdidas. De última, si no quieren coser, toman un poco de pegamento, con, no sé, podría ser la pistola de silicona caliente, esa pega bien. Pero bueno, acá estamos justo con la agujita y un poquito una hebra de lana, se puede coser tranquilamente, que quede fijo. Luego, último, lo vamos a decorar con mostacillas. Me quedo cosiendo esta belleza. Bueno, ahora vamos a hacer el piquito. Para el piquito, esto va a ir cosido aparte, así que vamos a hacer cadenitas. Bien, pues vamos a hacer un anillito pero de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas y lo voy a cerrar en círculo. Ahí. Y ahora a este círculo voy a tejerle puntos bajos. O sea que la primera hilera van a ser 8 puntos bajos. ¿Sí? Acá tengo 1, 2, miren que es muy pequeñito. 3 y me quedo tejiendo. Terminé la hilera, entonces voy a tejer un punto. Y al lado voy a tomar una disminución. Ahí. Y esto se va a hacer muy pequeñito, pero de a poquito, despacio, entre los dedos, no sé, es una lucha, pero bueno, es lo que vamos haciendo. Y nos queda como una especie de tubito, mini, extra mini. Cerramos la hilera, miren. Es una nada misma, creo que no sé si entra mi dedito chiquito. ¿Ven lo que va a quedar? Pero bueno, es la formita que le queda bonita. Si no pueden hacer, si no se animan a hacer esto, tejen un rectángulo en punto bajo, lo enroscan y hacen el tubito, es lo mismo. Quizás lleve menos trabajo, pero se puede hacer. Voy a hacer una hilera más y repito el mismo movimiento. Un punto, como puedo, y hago una disminución y eso les prometo que esto luego sí vamos a dejar una hebra un poquito larga para las terminaciones, para cerrar y poder coserlo. Pero bueno, miren, acá yo ya termino, es la última disminución y se me enredaron mis dedos y se me terminaron los puntos. Bueno, ahí, como puedo, miren. Pero bueno, queda súper gracioso. Acá, como puedo, hago un puntito deslizado. Y voy a dejar una hebra un poquito larga porque voy a aprovechar para coser todo. Más allá de que estoy en el otro extremo, yo enhebré ya, acá tengo enhebrada mi aguja. Voy a regresar y con esto mismo, acá queda muy cerradito. Así que con esto mismo, ahí vuelvo. Obviamente voy a tener cuidado de no fruncirlo porque este es el piquito. Si ustedes quieren, lo rellenan un poquito, muy poquito, a ver, con un pincelito, pero es muy poquitito para que se mantenga. Me da risa porque es muy rebelde el vellón. Es como yo el vellón, me parece. Rebelde. Bueno, ahí. Es como para que mantenga esa formita. Miren que queda como un piquito.
Y esto lo vamos a coser. Elegimos un lado que nos guste. Me gusta que quedó así como tirado para atrás. Bueno, me gusta mucho. Ustedes van a elegir. Lo quieren bien arriba, lo quieren más abajo, lo quieren ahí al medio. Ahí me gustó. Entonces simplemente puntaditas. Y como les comentaba anteriormente, igual que en la tapa, si ustedes lo desean, lo pueden pegar también tranquilamente. Así que yo me voy a quedar cosiendo este piquito mini. Ahí. Y dándole una forma graciosa y listo. Ya luego cosemos, miren, ¿ven? Está como gordito. Luego, ¿qué vamos a hacer? La manijita. La manijita es igual que las tacitas, ¿sí? 7, 8 puntitos quizás porque como es la tetera, si ustedes lo prefieren. Y también le dan unas puntaditas ahí, ¿ven? Y unas puntaditas aquí y ya tenemos la tetera. Yo me voy a quedar cosiendo estas dos piecitas que son muy pequeñas y ya decoramos. Terminamos de decorar. Bueno, acá tengo les quiero mostrar todo junto. Acá está cosido ya lista para terminar de decorarla. Pero miren lo que es el saquito de té, por favor. Este es el de manzanilla, así que bueno, vamos a hacer el saquito, que es una pavada. Tengo este color así como natural y vamos a hacer 3 cadenitas. Acá estoy tejiendo, yo les comentaba que utilicé la hebra solita, no lo estoy haciendo con la hebra doble. Si ustedes tienen una lana o un hilo muy grueso, pueden poner varias hebras de hilo de coser o buscarse alguna otra lana que sea así finita o hilo de algodón finito y lo hacen igual, Pero sí háganlo con una hebra sola porque es muy pequeño. ¿Qué tengo acá? 4 cadenas, pero voy a tejer, hice 4 porque con este voy a levantar para tejer 3 puntitos bajos. Entonces esta cuarta me ayuda para dar altura y en la tercera cadenita tejo el primer puntito bajo. Es así, miren qué cosa tan pequeñina y súper fácil. Hice una hilera de puntos bajos, cadenita, giro y vuelvo a hacer una hilera de puntos bajos sobre los puntos anteriores. No me van a decir que los hice sufrir con esto porque acá se terminó. Ahí. ¿Qué me queda por hacer? Enhebrar esto y esconderla. Esta hebrita que la podemos ir llevando con esta misma aguja o la enhebran en una agujita lanera y la van escondiendo. Pero ahí miren, con 2, 3 vueltitas, esto es tan chiquitito. Acá. Nos queda esta hebra de inicio, que lo único que voy a hacer yo es, voy al medio, aquí, de este pequeño mini rectángulo, saco la hebrita y hago un nudito. Entonces me queda esta hebra en el medio. Eso es todo. Y luego nos quedaría etiquetar, por supuesto. Miren, este té es de frutilla. Acá yo tengo una agujita más pequeñita. Sí, pasa. Para poder pasar esta hebrita. Ahí voy a cortar. Y con algún pegamento, el que tengan, yo puedo utilizar, tengo este, que es la silicona de los chicos del colegio. Entonces ponen ahí de los dos lados y un poquito a la lana, al hilo, lo que están tejiendo. Y simplemente lo van a ajustar y lo van a dejar secar. Esto por ahí tarda un poquitín, pero pega muy bien, ahí. Y eso es todo. Este es nuestro saquito de té, miren lo que es, por favor. Es un amor. Esto cuando sobra una colita ahí, después que se seca, yo lo voy a cortar. ¿Ven? De un lado dice té y del otro lado tiene una frutillita. Este qué rico, es un té de frutilla. Bueno, lo voy a dejar por ahí me queda un poquito largo, pero después lo acomodo. Esto es el saquito de té. ¿Qué les voy a mostrar? Bueno, acá les voy a mostrar cómo hacer. Yo no sé bordar, siempre se los comento, pero me gusta jugar, así que yo voy a jugar. Miren qué hacemos. Ese punto que es como un gusanito, le hice 3 lazadas y formé esta, no sé, una florcita. No voy a decir que es una rosa, pues sería cara dura de mi parte.
Pero realmente queda muy bonito. Miren qué lindo. Pero vamos a hacer primero las hojitas. Obviamente que la que sabe bordar, seguro que va a ser un bordadito, una florcita hermosa aquí. Yo no sé bordar, pero a mí me encantó cómo me quedó mi florcita, les digo. Me gusta mucho jugar. Siempre digo, es una asignatura pendiente. Voy a bordar. Bueno, acá es hacer este puntito. Voy a dejar una lazadita, pincho. Yo voy por dentro, pero no me paso por adentro de la tacita. Simplemente voy pellizcando apenas un poco las hebras por aquí, ahí. Y no me paso para que no se vea del lado de adentro. Ahí. Y voy a formar la hojita, ¿ven? Ahí. Voy a pinchar de nuevo y otra vez por dentro, pero no me paso hacia adentro de la taza, sino que voy pellizcando estas hebras. Acá hice mi primera hojita y aquí más o menos doblo ahí la hebra. Voy a calcular dónde salir. Voy a pinchar y también hago lo mismo. Pincho en cualquier lugar porque luego arriba de estas hojitas, del centro de estas hojitas, voy a bordar, entre comillas, voy a bordar mis florcitas. Miren ahí. Hago este rulito, lo engancho con mi agujita y regreso. Con estos apenas 2 o 3 lazaditas que pasé, yo ya formé las hojitas de lo que va a ser mi flor. Acá hago un pequeño nudito. Lo dejo todo en el medio porque luego con esos gusanitos que voy a hacer, lo cubrimos a esta parte de aquí. ¿Ven? Entonces hice un par de nuditos y corto bien al ras. Luego viene lo que sería la florcita. Así que me quedo enhebrando con este amarillito y ya les muestro cómo hago mis gusanitos. Y acá enhebré con amarillo y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 pasaditas porque no tiene nudo. El nudo se lo hice recién al final cuando corté la hebra. Ahí lo hago llegar bien al bordecito. Y paso y no hago nuditos, simplemente como para que quede un poco ajustadito, nada más. Ahí. Bueno, y ahora voy a hacer así. Ustedes también saben que pueden hacer, tejen una florcita al crochet y se la pegan o se la cosen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pueden ser 12, pueden ser 8. Sostengo ahí y paso. Yo hago así mi gusanito, Y sí, procurando de que no se me enrede. Si se enreda y se traba, lo hacemos de vuelta. Siempre digo lo mismo, ¿ven? Yo lo voy sosteniendo y ajustamos. Y solito es como que se va enroscando. Ahí. Y me quedó el gusanito. Eso sería como si fuese un pétalo. Entonces paso la aguja y ahí queda trabadito. Voy a hacer otro. Vuelvo con la aguja ahí. Me quedo ahí. Y otra vez vuelvo a enroscar. Este movimiento lo hice 3 veces. Eso es todo. Le dan unas 8 o 10 vueltitas. Ahí. Sostienen, pasan la aguja. A ver si sale. Y van pasando toda esta hebra. Despacito. Como les decía recién, no sale, lo hacemos de vuelta. No pasa nada. No es algo... Ay, se me trabó. Es lo que les venía diciendo. Si no sale, lo hacemos de vuelta. Bueno, ahí va. Ahí va. Ahí quedó mi gusanito. Ahí está. Quedó bien. Iba a decir quedó medio mocho. No, quedó bien. Ahí. Bueno, y lo voy a hacer una vez más. ¿Qué es lo que estoy tratando de cubrir? Donde hice los nuditos de las hojitas. Y acá voy a hacer el tercero. Vamos a ver si sale una vez más. Las que saben bordar, por favor, no me maten. Y se hacen unas flores divinas, bordaditas. Ahí. Pero queda bonito, ¿eh? A mí me encanta. A mí me gusta mucho cómo quedan estas cositas. Ahí, ajusto. Ahí. Y luego paso la aguja. Y ahora, con esta misma hebra, lo que voy a hacer es
ajustarlos, acomodarlos, porque lo que yo quería lograr era cubrir estos nuditos. Entonces simplemente con unas puntaditas es como que los reacomodo ahí, y los junto. Porque es una pequeña flor, no es que estamos haciendo un bordado, por lo menos yo. Yo no estoy haciendo un bordado perfecto porque a mí no me saldría, porque solamente juego. ¿Ven? Ahí. Entonces, ¿qué hice? Solamente cubrir un poquito. Unas cuantas puntaditas más como para hacer un nudo y ya está. Eso es todo. Para mí es todo. Ustedes van a elegir qué hacer, cómo decorarlo. Si quieren tejer una florcita al crochet, también lo pueden hacer. Acá voy a hacer un nudito. Y voy a esconder por dentro estas hebras. Obviamente que no estoy pasando para el otro lado de la taza. Todo es muy superficial al tejido. Ahí con mucho cuidado. Después de abollarla un poco. Bueno, ahí quedó. Ven que no es nada, no tiene ninguna forma. Es simplemente hacer unos gusanitos, como les digo. Y listo. ¿Qué me queda hacer acá? Voy a colocar con una aguja con hilo de coser, porque para que puedan pasar las mostacillas. ¿Ven? Ponemos una mostacilla. Puede ser verde, puede ser naranja, puede ser algún color que a ustedes les guste. Por eso les decía una aguja de estas de coser, porque si no, no va a pasar por el orificio de la mostacilla la aguja. Eso es todo. Decoramos así, con una mostacilla aquí en la taza, y luego el mismo trabajo hacemos todo alrededor del platito, que ya se los muestro. Solamente quería mostrarles aquí la mostacilla, pero esto lo hacemos en la tetera y también lo hacemos todo alrededor del platito, que ya se los voy a mostrar. Bueno, con la tacita acá terminé, miren. Eso es todo. Ahí me quedó un nudito que después lo voy a cortar con el hilo de coser. Acá está el saquito de té. Y con el platito hacemos lo mismo, con el mismo color al tono de la lana naranja en mi caso. Es simplemente vamos por dentro y le vamos agregando las mostacillas. Y ahí me voló el saquito de té, les quería mostrar la tetera. Y luego le ponemos aquí todo alrededor de la tapita, como tiene aquí esta otra tetera, mostacillas. Le agregué una ahí en el centro, que es lo que voy a hacer con esta. Y luego, una vez más, voy a bordar una de estas florcitas. En mi caso, acá va a ser amarilla, acá la hice en fucsia. Y eso es todo. Miren qué divertido, qué trabajo tan bonito, tan gracioso. Y siempre disfrutando de nuestro tejido, disfrutando de nuestro crochet. Esta es nuestra tetera, por favor, miren lo que es divino para jugar con las niñas y también como iniciativa si ellas quieren aprender a tejer, hacer juguetes, hacer pequeñas cosas y las ponemos a que nos ayuden, por ejemplo, con el saquito de té o con las manijitas de a poquito y las vamos metiendo en nuestro mundo de crochet. ¿Qué les parece? Bueno, yo me divertí un montón, me gusta, disfruto mucho de mi tejido, me voy a quedar a terminar estas bellezas y a seguir disfrutando del crochet divino que tanto amo. Muchísimas gracias y como siempre les recuerdo que se pueden suscribir, que si ustedes se suscriben nos van a ayudar a nosotros a poder continuar con este canal tan lindo que tenemos tanto para compartir y que amamos tanto a los que tejemos crochet. Entonces los invito a que se suscriban, es gratis, ustedes se suscriben, no le van a cobrar nada extra, es muy fácil. Ahí abajo les indica dónde suscribirse, toquen las campanitas para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones de nuestros videos, de nuestros tutoriales y nos van a tener los miércoles y los sábados, que ahora hemos cambiado el horario, estamos subiendo los videos 2:30 de la tarde. Así que, porque yo noto que en sus comentarios dicen, no, hace mucho que no te veía, qué alegría. Bueno, primero que me encanta y muchísimas gracias. Pero eso es porque si ustedes se suscriben y tocan las campanitas que están debajo del video, ahí les va a indicar cómo hacer. Entonces van a recibir todas las semanas todos los tutoriales que nosotros vamos haciendo y compartiendo con tanto amor. Bueno, informé un montón, conté un montón, así que les dejo un beso enorme y muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Me voy a tomar un té.